Preguntas, es el turno de Diana Falcón, de RPP. Ministros, buenas tardes, estamos en vivo para RPP. Hoy ha trascendido en un medio de comunicación que señala que el director de la clínica La Luz ha confesado haber entregado 50.000 soles a manos de una persona y también 30.000 que habían llegado a manos del presidente Pedro Castillo. Los 50.000 habían llegado a manos del expresidente de Petroperú, Hugo Chávez, un hombre que llegaba a Palacio de Gobierno anteriormente, y también sobre el director de la Clínica de Luz, ha sido un hombre que ha sido visitado por el presidente Pedro Castillo en varias ocasiones. Ya me preguntaron, ministros, sobre cuál ha sido el motivo, o si existe o no una relación de ese tipo entre el presidente y el director de la Clínica de Luz. Y otra pregunta más, Premier, usted ha señalado hace algunos minutos que desde su cartera, desde el gabinete, no se ataca a nadie. Sin embargo, constantemente se refiere usted a medios de comunicación y a la prensa como prensa mercenaria. En varias ocasiones lo ha hecho. Cuando nosotros, o los periodistas, no designamos a ministros cuestionados como, por ejemplo, el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, ahora prófugo de la justicia, Juan Silva. Quien está siendo investigado ahora es el presidente Pedro Castillo, y por seis casos de delitos bastante graves. A quien hoy viene investigando la fiscal de la Nación no son los periodistas, sino al presidente Pedro Castillo, tanto así que hoy hay una denuncia constitucional contra el jefe del Estado. Si es que no hay la oportunidad, ministros, de ponerse de acuerdo entre el Ejecutivo y Legislativo, porque constantemente hay una serie de ataques de ambos lados, ¿no han pensado en evaluar reunirse para que ambos den un paso al costado? Gracias. Sí, el paso al costado lo están pidiendo a cada rato, ¿no? Para que el presidente dé un paso al costado, ¿no? Pero ya sabemos cuáles son las razones. No me voy a extender nuevamente en indicarles todo el cronograma de acciones que se han realizado con dicho fin. Ese es su deseo de usted y de ciertos medios. Ese es su deseo, el que el presidente dé un paso al costado o yo dé un paso al costado. Ese es su deseo de usted. No es el deseo del presidente ni el mío, ¿no? Nosotros respetamos el deseo de la prensa, ¿no? Pero no es la prensa. ¿Cómo? Hay un sector de la prensa que merece los calificativos que he mencionado. ¿Por qué? Porque permanentemente, y ustedes ese es el problema. Por favor, solicitamos mantener las formas. Ustedes han visto anoche cómo se ha desarrollado la conferencia de prensa, civilizadamente, sin ataques, sin agresiones, sin darse por muy afectaditos después de insultar incluso a los demás. No hay nada de eso. Por mi parte, ¿no? Ya les he dicho, como yo no insulto a nadie por gusto, cuando tengo razón y cuando tengo pruebas, yo pues no les voy a pedir disculpas. No. Hay que respetarnos mutuamente. Para eso nos han criado bien en nuestra casa. Nos han criado bien, nos han enseñado bien en la escuela, en el colegio. En la universidad no hemos pasado solamente por la universidad, sino la universidad ha pasado por nosotros, ¿no? Entonces todos hay que respetarnos mutuamente. No está bien que desde los medios de prensa califiquen de delincuente a una persona sin pruebas, solamente por indicios o por lo que dijo tal o cual persona. No está bien eso, no está bien. Bien, pero hay otra parte de su pregunta, creo que va a otro... Sí. Sí, gracias, Premier, estimados amigos de la prensa. En efecto, existen una serie de versiones, de dichos, que están comprendidos no solo en disposiciones fiscales, sino también en esta denuncia constitucional. Y lo he señalado anoche. La responsabilidad penal en nuestro país es personalísima. El presidente de la República no puede responder por actos de terceros. Y también he señalado anoche, cuando he conversado con ustedes junto a otros ministros, que en este momento el estado de la investigación es a título de investigación preliminar. El proceso penal tiene varias etapas. La investigación preliminar tiene una etapa de sospecha inicial simple. Ni siquiera estamos en sospecha reveladora, que es la etapa de la investigación preparatoria. Y con sospecha inicial simple han ido al Congreso de la República de manera inconstitucional, violando el artículo 117 de la Constitución, inventando una nueva causal. Y digo inventando, porque el artículo 117 de la Constitución solo contempla 4 causales para acusar, no para denunciar al presidente de la República. Semánticamente hablando,
el 117 dice acusar. La fiscal de la Nación, no sé de dónde inventó una quinta causal y una nueva metodología para hacer una denuncia constitucional. La pregunta está, ¿resiste esto el derecho interno? ¿Es posible realizar esta acción? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Lamentablemente eso se ha dado el día de ayer. Lo segundo es, nosotros como ministros siempre estamos haciendo los miércoles conferencias de prensa, cuando tenemos que informar. Los ministros siempre estamos respondiendo a los medios de comunicación. Y de eso pueden dar fe muchos de los que están aquí. Y también es verdad que somos objeto de constante mofa, de constante insulto, y nosotros somos tolerantes, pero exigimos simplemente respeto. Por una sencilla razón, quienes estamos al frente de ustedes ejercemos una función pública, estamos sujetos a un mayor escrutinio público, pero somos seres humanos que tenemos dignidad y que tenemos una familia. Y ustedes son profesionales, no son empíricos. Al empírico yo le puedo justificar un exabrupto periodístico de insulto, de denostar, pero al profesional no, porque se rige también por un estándar ético. De tal forma que solo exigimos eso. Siempre vamos a conversar con ustedes. Todos aquí siempre estamos al ingreso, acercándonos y conversamos con ustedes. Es más, muchos de nosotros permitimos que nos hagan las preguntas que ustedes deseen, del calibre que sea, de la situación que sea, porque siempre vamos a responder a los medios. Esperemos que lo de ayer esté superado. Están aquí con nosotros, de tal forma que, insistimos, esa denuncia constitucional, revisen, si han escuchado hoy día a Edward Dyer, que es uno de los constitucionalistas que tiene el Perú, joven, estudioso, si han escuchado a Omar Cairo, escuchen también opiniones de ambos lados, no de aquellos que están en un micrófono, en una sola línea parcializada y sesgada de opinión. No podemos forzar en nuestro país figuras jurídicas que no corresponden. Los organismos internacionales ya dijeron, no se puede aplicar la Convención de lucha contra la corrupción para establecer un caso de persecución irracional al presidente de la República. De tal forma que hay que respetar esos fueros. Investigación sí, pero que esa investigación se restablecerá cuando el presidente culmine sus 5 años para lo cual ha sido democráticamente elegido. Eso es lo que sucedió en toda la historia del Perú y en todo el ordenamiento jurídico peruano con todos los presidentes existentes. Sí, dos temas. Hizo mención creo el tema de Juan Silva, ¿cierto? De un dinero, de un señor de la clínica La Luz que había... Mira, esos son dichos que están en una investigación y quien dice o manifiesta algo dentro de un proceso de investigación es eso, es una manifestación que finalmente va a tener que ser corroborada. Si dice que ha habido dinero, que no ha entregado, todo eso tiene que ser corroborado. No se puede, digamos, pretender sentenciarle a una persona por dichos. Entendamos algo, la colaboración eficaz es una figura en donde alguien que se declara delincuente para poder, digamos, aminorar su situación legal o jurídica, lo que hace es colaborar. Y muchos de los aspectos en colaborar es tratar de señalar o decir algo, tener que decir algo, porque obviamente el temor, la situación de estar privado de su libertad, lo conlleva a una tortura emocional psicológica que lo obliga a tener que decir inclusive cualquier cosa que después en el camino va a tener que demostrar. Y muchos casos, ustedes retrocedan a muchos casos de otros gobiernos que han intentado someterse a colaboradores eficaces, que finalmente han terminado siendo vinculados ya en un proceso penal porque no pudieron corroborar lo que decían. Entonces, cuando una persona dice o manifiesta dentro de un proceso de colaboración eficaz, hay que tener la pausa y la tranquilidad para poder esperar que corrobore. Sin embargo, lo que estamos viendo en nuestro país es una práctica que se ha hecho la regla, que es que te encarcelan para investigarte. Un tema totalmente contrario a lo que establece nuestra Constitución Política del Perú. La presunción de inocencia en el país ya no existe. Ese campo está totalmente violentado y vulnerado. Ahora, primero vas preso, después te investigan. Y si eres inocente, que en otra vida te reparen tu vida porque ya tu honra está totalmente dañada. Sin embargo, estamos viviendo pues en un país así, ¿no? Y cuando alzamos la voz o decimos algo sobre esta materia o de esa manera, por supuesto que el campo tiene que, de una u otra forma, ponerse y prestarse atención. Porque este es el país de todos. Este no es el país de un gobierno ni de un congreso. Es el país de ustedes también como periodistas y es el país de las familias que están atrás de las cámaras viendo viendo sus medios de comunicación para poder informarse lo que quiere el gobierno, lo que quiere el país. Lo que tenemos que hacer todos es formar un mejor país, forjar un mejor país, por supuesto unidos. Pero vivimos en una conflictividad que ya nos hace tener 5 presidentes hace 5 años y vamos a seguir metidos en estos líos con sistemas, ¿no es cierto?, que se prestan a esta situación con la finalidad de poder
hacer sabe quién con el país o con el Perú. Que las investigaciones sigan su curso, que el camino de las investigaciones avancen. Lo que pasó ayer, lo que sucedió ayer con los medios de comunicación de prensa extranjera, quiero manifestarles lo siguiente. Nosotros como ministros de Estado no organizamos conferencias de prensa. Nosotros nos encontramos con conferencias de prensa y atendemos a los periodistas que estén adelante de nosotros, sean nacionales o sean extranjeros. Las conferencias de prensa las organizan las direcciones de comunicación, ya sea de la Presidencia del Consejo de Ministros, ya sea del Palacio de Gobierno. Y si ayer hubo algún tipo de desentendimiento en esa materia, lo que se ha manifestado es que, bueno, se piden las disculpas del caso si es que hubo un malentendido, pero jamás se le ha dejado atender a la prensa nacional. Ayer la prensa extranjera pidió exclusividad y me dicen que después una periodista de prensa extranjera salió a negar esa situación. Cuando a mí me comunican que habían pedido exclusividad y yo lo hago público a nivel nacional en plena conferencia de prensa, lo que recibí de sus colegas de prensa extranjera fue a sentir la cabeza como diciendo sí, efectivamente pedimos exclusividad. Ninguno de ellos me refutó y me dijo que no fue así. Así que acá hay que hablar siempre con la verdad. Entonces, si hubo un malentendido, por supuesto que eso se supera, se piden las disculpas y a eso es a lo que me he referido. Gracias, Premier.